que se lo entregaremos a Juan Carlos a través de Andrés Coppel. Así que sin dilación os dejo con Andrés, os presente lo que vais a disfrutar ahora. Pues nada, simplemente una pregunta muy rápida. ¿Quién no ha visto, los que estáis aquí, quién no ha visto la película todavía? Venga, me llena de placer y de orgullo que la podáis ver. Es una película muy especial en nuestra carrera. Realmente yo siempre digo que soy el guionista de Intacto, pero Intacto la escribimos los dos. Nos pasamos 18 meses mirándonos a las caras para sacar una primera versión de locura. Y es nuestra primera película y sobre todo creo que fue el inicio de un camino tanto para Juan Carlos, sobre todo para Juan Carlos en el nivel del fantástico, después yo he escrito otras cosas. Fue un inicio de un camino que de repente siempre nos regala, después de mucho tiempo, interés y que la gente la ve y siempre tiene algo, siempre algo les conmueve. Les conmueve, les gusta, les interesa y nos hemos encontrado muchos fans por el mundo de Intacto. Solamente una reflexión y es interesante porque siempre al final acabamos en los festivales de cine fantástico. El primer premio que me dieron a mí, al guionista, a Juan Carlos le dieron el Goya, a mí no. Guionista, ¿cómo se llama? Una de las motivaciones del guionista es el resentimiento profundo contra el director, como pueden ver. No, pero en este caso no. Fue en Fantasporto y lo que estaba antes pensando es que era curioso porque Intacto nunca fue en su concepción ni la vendimos como una película de fantástico. Era un thriller, queríamos ser un thriller, era un thriller de escapada, no tenía ningún tipo de elemento fantástico. Hasta que una tarde, me acuerdo, en Tegueste, en la ahora famosa pueblo de Tenerife por Pedri, el jugador de fútbol, estábamos todos ahí reunidos y se nos ocurrió la idea, ¿y si viene alguien al hospital? Ya verán, no estoy haciendo un gran spoiler, que cree que el caos se puede ordenar alrededor de una persona en forma de buena suerte. Una idea y de repente dijimos, ¡ay! ¿Qué? Esta cosa que te quedas como medio extraño, si esto es una buena idea, y al final la incorporamos y le dimos en ese momento el alma a Impacto, porque eso. Espero que la disfruten, sobre todo que no han visto, que la disfruten, que les sorprenda, que vean la idea. Mucha gente dijo cuando escribimos el guión, es que habéis escrito un guión que no queréis que se parezca en una película española. Algo de eso había, era una motivación muy, muy potente al final de los 90 en España. Pero sobre todo queríamos hacer una película que nos interesara a nosotros. Y nosotros éramos dos chicharreros, además chicharreros de Santa Cruz de Tenerife, canarios, raros, con esa cosa de isleño que tenemos, y creo que se refleja muy bien en la película. Espero, como digo, que la disfruten y si después tienen ganas, me encantará contarles cosas y que me pregunten cosas y hablar con ustedes, que siempre al final es muy divertido. Eso es lo que hice aquí para darle el premio a Juan Carlos. Hola a todos, muchísimas gracias por asistir a esta proyección de Intacto. Es todo un honor poder participar este año en la edición de Pusela Fantástica. Tanto para Andrés Coppel, guionista presente allí en la sala, y para mí fue nuestro, digamos, bautismo dentro del mundo cinematográfico y creo que como tal refleja las obsesiones de una época y de un momento muy significativo en nuestras vidas, ¿no? Fue escrita ya en el año 1999 con el fin del milenio y yo creo que de alguna manera es una indagación esotérica y en tono de misterio en torno a preguntas ancestrales que son propias de una época como esa, ¿no? ¿Qué es el azar? ¿Qué es el destino? ¿Hay alguna manera de poderlo controlar? Intacto es una indagación sobre eso y una aventura en tono y estilo de road movie que de alguna forma se formula dentro de ese paradigma. Espero sinceramente que la podáis disfrutar y que el coloquio que tengáis después de la proyección sea muy divertido. Un saludo muy fuerte. La película que vamos a poner como homenaje al premio de este año, pero la verdad es que es una fortuna. Una vez para que nos cuente un poco cómo es todo el proceso creativo, sobre todo, de esta película en la que la suerte es importante y la suerte de tenerla aquí a nosotros. Siempre al final, ¿dónde nacen los proyectos? Por contar un poquito de la historia del abuelo Cebolleta, que ya empieza a ser un poco mi historia. Todo empieza, Intacto es... Perdón, esto tengo que poner aquí porque si no es complicado. Intacto empieza con una llamada. Yo en aquella época, yo conocí a Juan Carlos, nos conocimos en un laboratorio de guión, donde él venía a presentar un corto de terror, de un señor que se deshacía en la bañera, y él era el productor y nos hicimos como un poco amigos, nos conocimos
Y en un momento dado, esta cosa que él lo da muy fuerte con Esposado. Esposado es un corto que arrasa todos los premios y consigue por primera vez una nominación a los Oscars de cortometraje. Y yo hago el siguiente, él hace ese corto, yo hago el siguiente corto grande de Canarias que se llamaba La Raya, que no tuvo el 10% del recorrido que tuvo Esposado, pero bueno, gané algunos festivales, ganamos Alcalá de Henares y todas las cosas. Y yo me consiguieron un trabajo en la Filmoteca, y yo trabajaba en la Filmoteca, me aburría mucho, era director de la Filmoteca Canaria. Y en una llamada él me llama y me dice, Andrés, ¿estás muy liado? Y le digo, sí. Ah, bueno. Y yo noto, y son las cosas que digo siempre al final, hay que tener los oídos un poquito atentos, que él estaba con ganas de pedirme algo. Y dice, ¿qué te pasa? Dice, estoy teniendo problemas con mi primera película, me gustaría, si te parece bien, que exploremos a ver si sacamos algo. Y entonces le digo, él tenía un guión que había escrito con Jesús Olmo y con Roberto Santiago, que eran un poco el equipo de Esposados. Le digo, yo me he leído el guión, no quiero tocarlo, no sé cómo cambiar esta historia que tienes aquí, no la entiendo, no me gusta y no sé. Te propongo una cosa, me voy 10 días a Madrid y nos sentamos juntos y si sacamos una idea, nos ponemos. Y le digo, ¿qué tienes en la cabeza? Y dice, Andrés, tengo. Es una persona, un músico que tiene mucho miedo a volar, tiene un contrabajo, factura el contrabajo, él decide perder el avión, se cae, pero él tiene la certeza de que su contrabajo está intacto. Y a partir de ahí nos pusimos durante 10 días, sacamos 5 pitches, le contamos a la gente de Sogecine, a la Viñe, que estaba aquí en Valladolid también, y a Gustavo Ferrada, que eran los productores, les contamos la idea que teníamos. Mentira, y también con Bobaira, me acuerdo de un vegetariano y que me acuerdo que alguien acabó con dolores de estómago, creo que Gustavo Ferrada tuvo que ir al médico luego. Y vendimos una idea que después se convirtió en una película, alguien la cogió y la hizo, que era 5 personas pierden el mismo avión, se cae el avión y van muriendo en extrañas circunstancias uno detrás de otro. Y aquí lo dejo, porque esa película que se llama Destino Final. Pero nosotros rápidamente, yo creo que porque éramos guionistas noveles, 5 personas se nos hizo mucho, lo hicimos uno, y era una película de una persona que era un ladrón, que subía a un avión, como está aquí en la película, y la película nace, creo que Intacto nace completamente en el momento de que nos llega la idea, ¿qué pasa si ese personaje que viene al hospital a buscarla, esa persona del seguro, piensa, tú te ha pasado lo que te ha pasado porque tienes de alguna forma la capacidad de controlar la suerte? Nos pasa. Y en ese momento, con esa idea, que nos dio un poco de vértigo, como dije antes, dijimos, aquí hay algo, exploremos lo que hay. Y nos pasamos 1 año y medio explorando. Montamos unos pollos brutales. 2 obsesos, al principio teníamos hasta una especie como de mitología. Hay gente que chupa, pero chupa solamente la mala suerte y tiene mala suerte. Hay gente que chupa la buena suerte. Hay otra gente, era todo muy complicado hasta que un día Juan Carlos, harto de todas vaivenes, de la obsesión, dijo, mira, la gente le coge la suerte a otra y la usa. Y la tiene. Y a partir de esta especie como de ensoñación, porque la película tiene algo de ensoñación, cuando lo veas no queda algo como irreal, viene, yo creo que el siguiente punto muy interesante en la película, que yo creo que le da la personalidad que tiene, para bien y para mal, que es cuando Enrique López dice, yo a esta gente no quiero verlo jugando juegos normales. No me interesa ver a este tío jugando al póker y ganando, jugando a la ruleta y ganando, o otras cosas. Creo que hay que buscar algo más interesante. Y a partir de ese momento empezamos a buscar los juegos. Los juegos vienen, sobre todo, a partir de la capacidad que tiene Juan Carlos de visualizar. Es un placer, es muy enloquecido en el buen sentido de la palabra, pero es un placer tener un director que te visualiza muy rápidamente lo que quiere hacer. Porque como escritor es muy fácil después intentar ponerlo eso. Dice, Andrés, veo unos tíos en una habitación oscura y veo algo fluorescente volando encima de ellos. Perfecto, ningún problema. Un bicho y todas las cosas, y yo que soy un cabrón le digo, y te voy a escribir una secuencia donde le dice, ¿qué te pone melaza? No le gusta, no hay nada que le guste más. Esa es una cosa, yo ahí me reconozco. O ahí veo el Coppel, o por ejemplo, pilla el que más morbo te ve. Es un momento así. Y en esa cosa visual que tiene Juan Carlos, creo que es una película que tiene imágenes muy poderosas.
Que al final de todo, porque al final, cuando uno ve esta película, todavía, por ejemplo, el Juego del Bosque, que nos los han copiado y nos los han robado hasta no sabéis cuánto hay, sino poner Prodigy, videoclip, y ahí lo han cogido y han plano copiado. O sea, de repente, cuando lo vi, digo, oye, llamaré a Prodigy, por lo menos que nos inviten a un concierto, ya que nos han robado la película, lo no imaginan tanto. Y esa película tiene esa cosa muy fuerte. Pero al final, cuando nosotros volvemos a mirar Intacto después de tanto tiempo, y ahora les dejo a ustedes preguntar y hablar, porque realmente me pongo a contar cosas muy raras, uno acaba viendo cuáles eran nuestras obsesiones de jóvenes, ¿no? Veis que es una película que intentaba no parecerse a una película española, claramente, pero después que tenía esas cosas como muy de Juan Carlos, muy solemne, pero sí una reflexión sobre qué hacemos nosotros y por qué somos dos chicos jóvenes, más o menos jóvenes en aquella época, con la fortuna de poder contar nuestra primera película. Hay algo de suerte en que estemos aquí. Junto con la otra gran corriente, que es lo que dice ella. Al final es una película de desamor y de amor, de honestidad. Y es la película de alguien que acaba de romper con alguien y cree que lo ha hecho bien a partir de la honestidad. Porque veis que lo último que le dice a ella a Leo es: ya no te quiero. Es ese momento que de repente es un momento como muy surrealista, que a mí me gusta mucho, que al final porque ella piensa, si yo le hubiera dicho a mi marido, ya no te quiero, yo le hubiera salvado la vida. Y en ese momento, y ahí está, creo, Corazón de Intacto. Y el Corazón de Intacto está ahí, no solo una reflexión sobre la suerte, y está mucho en el segundo juego, que es el juego de los abrazos, donde tú al final la suerte se la cambias a la gente porque estás con ellos. En el momento, y siempre miramos, y si miráis a la persona al lado, a vuestro amigo, a vuestra pareja, a vuestros hijos, los hijos lo tienen más duro porque ellos han nacido, ellos no hay elección. Pero en esa elección ya cambiamos nuestra suerte. Por estar cerca de alguien, cambiamos la suerte de esa persona. Y eso era algo que queríamos que saliera en la película de alguna forma. Y está ahí, en esa última reflexión de ella, de que dice, mira, porque al final en todos ellos son gente que se miente, menos una persona que es honesta, que es Tomás. En un momento le dijo a su chica, yo no te quiero, y lo que hice ella, me dijo, yo no me quiero, y me salvó la vida. Porque no me subía al avión ese. Y ese es el personaje de la honestidad. Al final, que es una pulsión muy de hombre joven que rompe con una pareja, otras cosas, o de persona joven. Dice, la honestidad, ¿cómo se llama? Si yo soy honesto, se me perdona el pecado, se me perdona el seguir vivo, el seguir en la vida. Yo creo que ahora ya siendo señores mayores hay más sutileza en eso, hay más responsabilidad que la honestidad. Pero éramos en esa época, en nuestra primera película, nuestro primer guión, ninguno de los dos habíamos escrito un guión de largo nunca. Y nos sentamos y parimos esto. Yo sigo estando muy contento. Creo que es una película que yo escribiría completamente distinta, que Juan Carlos rodaría completamente distinta, pero que sigue teniendo muchas cosas. Yo me río, no me he visto porque me muero de la risa. Yo creo que hay decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, hay momentos maravillosos que yo todavía me río mucho. Aparte, alguien nos acusó y dice, es una película un poco prepotente. Y dice, no, es una película profundamente ingenua. No es prepotente, de verdad que no éramos prepotentes. Por ejemplo, resolver cómo ha dormido a los tipos con un plano donde ella coge, huele un café y se lo da y lo mete en una bolsa. No teníamos mayor interés de contar nada, pero lo contamos, como está contado. Entonces, yo veo eso y me muero de la risa. Juan Carlos se horroriza y dice, pero ese plano con los tipos dormidos es horroroso. No, es esa cuestión de contar las cosas con un cierto nivel de libertad y de ingenuidad. Yo creo que la tiene la película mucho. Hablamos mucho de la suerte en la película y yo creo que hacer una película así con tu primer guión no es solo suerte, es mucho esfuerzo, sacrificio y sobre todo el reparto. Conseguir un reparto de este nivel porque ha conseguido que en ese momento elegía muy bien las películas en las que participaba, no era fácil llamar y decir queremos que salgas aquí, sí que me gustaría saber lo que estabas implicado en el proceso también de casting, como fuese esa entrevista, esa reunión, esa llamada. Pero la historia es que de repente estamos buscando quién va a ser Max, que era muy importante porque es la persona que le da solidez al universo y le da credibilidad. Es un universo de que juegan unos juegos raros, un circuito, el judío, el no sé qué, y llama un actor que al final lleva y acaba con Fernando Esteso al final del camino, con todo el cariño a Fernando Esteso, básicamente, y no te crees nada. Tienes el tipo contado, y de repente Paul Newman fue la primera persona, porque nos encantaba pensar en alto, Paul Newman no era ni llamable,
La segunda era una versión mucho más friki, que era Jean-Louis Trintignant, el actor francés, no sé si a los que soy un poco mayores si lo conocéis, maravilloso actor. Hubiera sido una fricada importante con Trintignant, pero ahora vamos Max von Sydow. Y Max von Sydow, que estaba retirado, después hizo 20 películas más, pero ya estaba retirado, nos convoca y dice, bueno, me interesa, mándame la separata del guión, no le mandamos el guión, mándame mi escena. Y de repente dice, oye, Max von Sydow quiere conoceros, quiere conocer a Juan Carlos. Yo ya trabajaba para Sogecine, a mí yo había acabado el guión y me habían contratado de jefe de desarrollo de la productora. Dice, os vais a ir los dos, porque tú hablas un poquito mejor inglés que español. Dice, tú Andrés vas de traje con corbata, porque tú eres el que vas contratando, él puede ir como quiera, en misa con un calor. Y de repente llegamos, y llega Max von Sydow sin corbata, a lo cual lo vi al señor en camisa, yo me quité rápidamente, y digo, ya está, no tiene más gracia, y nos vamos a cenar, a comer, en un sitio maravilloso, nos invita a comer Max von Sydow. Y de repente Juan Carlos le dice, por favor, Juan Carlos, cuéntanos un poco. Y Juan Carlos en su inglés le empieza a contar, yo estaba escuchando, le empieza a contar sobre el personaje, un monstruo, toda la cuestión de dónde viene, no sé qué, en un inglés que todavía, ahora habla un inglés muy bien, pero un inglés que le costaba un poquito. Yo estaba pensando, le está dando como para actuar a este personaje de 7 formas distintas. Y Max von Sydow, que era un caballero, lo miraba bien, y acaba y dice, qué interesante. Y le dice a su señora, me das, y le tenía unas notas, y tenía una página de guión con anotaciones. Y dice, a ver, en esta página, en el monólogo que dice, entra una persona con un traje de color claro. ¿Qué color es exactamente? Y yo, arena. Muy bien. Como podéis ver, todo el mundo vestido de color arena en la película. Estas cosas. Ingenuidad. Le susurra algo a Eusebio Ponce, personal, le susurra algo. ¿Qué le susurra exactamente? Lo escribimos y te lo mandamos. Perfecto. ¿Puede ir con gafas de sol dentro del casino? Dice Juan Carlos, dice, mejor no. Dice, y después le dice, tengo un acuerdo con Cartier. ¿Puedo ir con el reloj de Cartier? Dice, ningún problema. Dice, ya está. Se acabó todas las dudas que tenía. La quería conocer a Juan Carlos, ver que no era un loco peligroso. Era un loco peligroso, en el buen sentido de la palabra, y tenía una pasión desbordante. Juan Carlos tenía una pasión fantástica por este proyecto. Y dijo que sí. Y acabamos la comida, pagó, y la página la tengo guardada yo con las manchas de los churros. Y el otro regalo es que Juan Carlos, que es un director muy trabajador y muy obsesivo. Y aparte, él entiende muy bien lo que es rodearse de un equipo que le ayude a contar su historia. Y él sabe que en un momento dado, él empieza a preproducir y yo me quedo detrás. Y hay un momento de la historia donde dice Bobaira, el productor, dice, estaría bien que hubiera un monólogo de Max von Sydow que explicara por qué hace esto, de dónde viene. Y me tocó a mí. Esta cosa, yo seguía siendo guionista, él ya estaba predirigiendo y lo hago. Y el monólogo que cuenta de la concentración, que están encerrados, que está con sus amigos, y la foto lo escribo yo. Y entonces en un momento dado viene Max von Sydow, que rodó todo lo que está aquí en una semana solo, porque nos dio una semana, y todo está rodado, es una sola semana Max von Sydow. Es decir, sacamos los jugos, como podéis ver, aquí, toda una sola semana. Y entonces viene él y dice, bueno, vamos a hacer un ensayo. Y Juan Carlos, que es muy listo, dice, Andrés, vente, por si hay que tocar los diálogos, yo no voy a tocar el guión, tú eres el guionista, toca el guión tú. Y todavía me acuerdo con mucha emoción de hablar de la suerte de que el primer guión que tú escribes tienes a un actor como Max von Sydow recitando las palabras y haciendo verdad las palabras que tú has escrito. Y cuando cuenta esa historia a Max von Sydow y la hace real y la hace real y te lo crees y puedes ver dónde está, dice, este es el regalo del cine. Esto es por lo que a estos señores les pagan lo que les pagan y por lo que son los monstruos. Y aparte me acuerdo que después fue muy divertido porque no solo hizo eso, y todavía tengo los pelos como escarpias, se le ponen, todavía me lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que es uno de los grandes regalos que me ha hecho el cine en mi vida. Y después me acuerdo que se puso a hacer acentos a ver qué tipo de judío que si fuéramos, si de Suecia, de Suiza, y aquello dice, no, como hablan normal, porque aquello fue muy divertido. Pero un regalo. Más posible, le da cosita a la historia, le da cosita, sí. Y aparte de impacto, hasta antes de los juegos, que no son los juegos que todo el mundo espera. Totalmente. En una película quizás sobre la suerte, sí que son juegos reales, basados en cuentos. Yo creo que es como si el proceso ideal que queríais plasmar en la película, cómo decidíais a dónde llevarlo. Los juegos al final temáticamente los juegos se generaron por sí mismos. El juego del bicho, el juego del bicho. Queremos un juego con un bicho porque nos mola. Y mola que haya una cosa verde y él la veía y aquella cosa verde.
yo le hubiera pegado una pisotón porque quien se queda con ese bicho que ya está con la mala suerte de todos estos cabrones, ¿vale? Yo los he tocado. Pero bueno, el juego del bicho es el juego del juego. El juego es surrealismo, es la entrada del personaje en un mundo que no tiene nada que ver, que es un tragaperras, que habéis visto, el mejor tragaperra más bonito en la calle Bravo Murillo, estaba de Madrid, y entra con el tipo, sé quién es, yo con este no juego, o sea, estas cosas que la gente escrita completamente sin ningún tipo de pudor. Nos metemos debajo y es un juego. Y el juego del dinero. Es el juego donde al final el tío, que es un tipo que ha logrado, como dice él, he robado toda mi vida y aquí he ganado más, he ganado una casa, un Jaguar y no sé qué, no tiene ningún sentido. Y para nosotros era importante. El segundo juego, el juego de los abrazos, que es un juego que un poco... Yo estaba haciendo terapia y no sé, nos abrazábamos todo el rato y hay que hacer un juego con esto. Entonces, esta cosa de la terapia, que todo el mundo se abraza, lo inventamos. Y es un juego que nadie entiende. Y me encanta ese muy yo, que nadie me entiende. Y ese juego era el juego de la emoción. El juego que nos servía de vuelta emocional y otra cosa, y era el juego de la emoción. Y el juego del bosque, el juego del bosque era en principio era una primera imagen que tenía Juan Carlos, tenía esa imagen de un tío corriendo por la noche en un bosque y no se estrellaba contra y era en principio, había sido la prueba, era la prueba que tenía que hacer, el que corre la autopista y lo atropellan, a Guillermo, a Willy, esa era la prueba, pero lo decidimos guardar para un juego. Y ese juego era el juego, y nos costó encontrar el juego del dolor físico. Cada vez la suerte tiene que ver con un aspecto de tu vida. La gente que efectivamente se cae, tiene un accidente y tiene dolor físico, pero se salva de un accidente. Bueno, lo que estábamos hablando, que ha habido un impacto estos días en la India, se ha caído y un solo superviviente. Intacto. Al final la realidad te acaba cogiendo, si no... Y ese era el juego de eso. Y al final el juego de la ruleta invertida es la muerte. El juego de la muerte. Entonces, esa parte. Porque después hay una cosa también que nosotros decimos siempre, que la suerte, tú no sabes si él tiene buena y mala suerte. Porque una de las preguntas que nos hicieron, y la pregunta la hago aquí, ¿por qué pierde Tomás el juego del bosque? Hombre, porque si hubiera ganado y si hubiera apostado en un principio, no hubiera muerto de fin. No sigue por ahí, pero bien. De repente, fue muy, es buena suerte que él pierda, realmente. Es buena suerte que él pierda. ¿Qué le pasa a la persona que gana? Que muere, no puede llegar como llega. Tiene que llegar a Ucanca siendo perseguido por la otra persona. Hubiera entrado sin que hubiera llegado la policía, efectivamente, porque necesitaba a la otra persona. Efectivamente, porque al final la suerte es azar más tiempo. Tú no sabes, me acabo de tocar la lotería y no sabes si es lo peor que te ha podido atacar. Y esa parte la queríamos también. Y efectivamente, él necesitaba entrar de otra forma. Y es gracioso porque esas son las cosas que creo que tiene, que se nota un poco el trabajo muy exhaustivo que hacíamos. O sea, no dejamos muchas cosas ahí al aire libre, pero ese claramente, porque era mala suerte. No teníamos, pero ¿por qué ha perdido? ¿Por qué ha perdido? Y en un momento la gente se quedaba tan perpleja que a Juan Carlos se le hace, en una escuela de cine, le hacen la pregunta, y esa pregunta se hace, y me llama, y dice, oye, Andrés, ¿por qué pierde Tomás? Y esto me acuerdo con Carlos Molinero al lado, y digo, Carlos, ¿tú intacto? Y dice, sí, contéstale, porque ganar, perder el bosque es buena suerte. No lo sé, tenéis reciente la película, si estáis aquí porque queréis estar en este coloquio, si me gustaría que alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre el guión, la película en sí. Ahí tenemos a alguien. Muchas gracias por estar aquí y para los neófitos, porque yo no la había visto, bueno, me ha parecido fantástica. La pregunta que me hago es si habéis tenido la tentación de hacer como una precuela del previo de la vida de Tomás o posterior luego qué hace con su vida Tomás. Pero el universo, vamos, se ha intentado muchas veces y estamos jugando con él. Ahora más hacia el futuro. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué le pasa a ese personaje que se va solo? Que por otro lado dice, no sé, ha tenido buena suerte Tomás porque el pobre hombre, básicamente, el dinero no lo ha recuperado. Y lo último que lo hemos visto está corriendo por un desierto por ahí, con un único, bueno, ha sacado un traje molón color arena. Y la convicción o no de creerse de que es el hombre más afortunado del universo. Bueno, pues vale. O sea, esas cosas tienen. Estamos en ello. Es muy goloso.
Lo que tiene, un regalo de Intacto, un regalo que tiene Intacto es que te encuentras fans de Intacto por todos lados en lugares más insospechados. Por ejemplo, ahora estamos con un productor inglés que es muy fan, pero por ejemplo me pasó hace poco, estaba en un festival de cine, de literatura negra. Y estaba con una... Ay, soy muy malo para los nombres, pero hay una serie que se llama Las Luminosas, no sé si lo conocéis, en Apple TV. Una serie de un asesino que puede viajar en el tiempo, un asesino en serie de tiempo. La escritora, es una escritora sudafricana maravillosa. Y de repente estábamos hablando y estaba haciendo ya ese TikToks, una cosa así, y le digo, no, porque claro, yo estoy aquí porque hice la niebla de la doncella y también por Intacto, y se le cambia la cara. ¡Ah! Dice, ¿qué tienes que ver tú con Intacto? Si yo la escribí. Y dice, ¡ah! No me digas, yo con 18 años fui a Johannesburgo a verla a la universidad y me reventó la cabeza. Y nos hemos encontrado mucha gente así, en este camino. Por ejemplo, un gran fan, no lo sabíamos, Gore Verbinski, de Los Piratas, es un gran fan de la película. Gran fan de la película. Tanto incluso que él y Juan Carlos tuvieron un proyecto y era muy bonito porque no me dice, ¿esto me llamaste por 28 semanas después? Dice, no, por Intacto. Por el tercer director de Intacto, no te llamé por 28 semanas. 28 semanas después, que es una película maravillosa, la dirige fantásticamente, es una película más convencional. Intacto es una fricada. Y ese tipo de cosas, y lo que estamos hablando esta mañana en la charla, el buscar cosas que tengan un cierto nivel. No hablamos de la mitología, y ahí me contradigo. Estamos diciendo que España tiene mitología. Sí tenemos una mitología que es universal, los gafes. Somos un pueblo profundamente, no sé, la gente que cree en la suerte, supersticioso. La superstición es una mitología y podemos crear una película de género fantástico maravilloso a partir de la superstición. Porque son gafes sofisticados. Gafes sofisticados. Ahora tiene un nombre, Gafes Manzanillo. Es que tiene un nombre, la gente que roba la suerte. Sí, están conmigo. No sé si alguien más tiene alguna cosilla que quiera preguntar, consultar. Hola, buenas noches. Yo tengo cierta curiosidad un poco por el personaje de Max, Sí. porque es complejo, y me llama un poco la atención que no sabemos hasta qué punto las motivaciones que tiene, que yo creo que las motivaciones se explican un poquito al final, pero hasta entonces le encuentras pues un auténtico villano, que incluso parece ser un poco, sin llegar a tanto, es este estereotipo de villano James Bond con su guarida en el desierto, muy siniestro, que le agarra al otro, le quita los poderes, y claro, te cae antipático y dices, es curioso que digamos que es un personaje que ha sufrido, ha venido del Holocausto y demás, y sea un poco ese principal villano que luego en cierta manera se redime con ese maravilloso diálogo que le das, que hace que lo entendamos. Sí. Y bueno, es un poco mi idea y no sé si podrías comentarnos un poquito al respecto de ese personaje. Yo creo que él es una persona, que es la ejemplificación de una cosa muy bien de la culpa del superviviente, ¿no? Es lo que llaman los americanos survivor's guilt, ¿no? Esa culpa del superviviente. Más conocido lo ejemplifica muy bien. Es la persona que en un momento dado cree que tiene una responsabilidad por sobrevivir. Y en un momento yo creo que él entiende que toda esta gente que tiene este poder, hay algo profundamente malvado en la concepción del propio poder. Es un poder de que tú puedes mirar cuál es el poder. Yo tengo buena suerte, pero no porque la tenga, sino porque se la robo a otros. Es casi una metáfora de un poco de los billonarios hoy en día. El dinero es finito, la suerte es finita, y no, si se la robo a alguien, alguien no la tiene, ¿no? Y entonces yo creo que Max en este juego dice, yo a esta gente les pongo por aquí y yo soy la última persona que se enfrenta. Y creo que en él hay un poco de alivio de que al final la persona que se queda con ese universo, con esa suerte, si se quiere quedar con él, que el tío sale corriendo por patas, tampoco es que se quede con mucho, es una persona que viene por amor. Y eso para él es importante. Entonces yo creo que es esa cosa de que una persona que aparentemente es un villano, pero las razones que tiene es porque al final no obliga a nadie a jugar. Todo el mundo está ahí, básicamente. Esa pulsión por jugar que del jugador está en los personajes. Son todos los que quieren, todo el mundo quiere acabar con él. Y es por lo que él le quita el poder ¿cómo se llama? A ese grupo Sena, porque no se va a enfrentar con su hijo. Te quieres ir, pero no vas a poder. Porque yo sé que tú no tienes más suerte que yo. Eso sí lo sé. Entonces vas entendiendo. Al final nos dimos cuenta en un momento dado que realmente es un doble viaje esta película. Hablando de Eusebio y de Leonardo, de Tomás y Federico. Es un tonto.
que pasa es que Leonardo no parece tan tonto, pero es un tonto que se convierte en un príncipe, porque ¿a quién se le ocurre meterse y pegarse dinero para ir por ahí? Y un príncipe que se convierte en un idiota, que es personaje de Eusebio Consuelo. Un tipo que va perdiendo, porque al final tampoco necesita destruir a su padre. El tipo dice, bueno, y aparte se queda ahí, pues dice, pues, ¿qué he hecho? He encontrado algo más fuerte. He venido aquí by proxy, he acabado con mi figura paterna. Una de las cosas que me asombra mucho es que esta película está dedicada al padre de Juan Carlos, una película que habla de las relaciones paternas con un cierto nivel de crudeza, ¿no? Yo creo que también es un poco esa obsesión, ¿no? Pero es maravillosa en ese sentido. Y creo ¿cómo se llama? Que esa especie como de llegar y poder enfrentarte a tu padre, tiene que hacerlo by proxy, a Eusebio Consuelo, acaba pagando con eso. Aprovecha tu vida, vete, como dice, le he dicho, vete, forma una familia, una cosa. Pero claro, ¿cómo formas una familia si sabes que hay gente que tiene este poder? Es un poquito a lo que nos enfrentamos también un poquito estos días, ¿no? Que efectivamente vivimos en un mundo muy global. El señor Trump se levanta de mal humor o cualquier otra persona y nos cambia la vida para todos de un día para otro, ¿no? No estamos viviendo en el mismo mundo, ¿no? De eso habla también un poquito. Pero bueno, hablando de Max, para resumir y para volver, como digo, y me voy por los montes de Úbeda, esa cosa, la culpa del superviviente y que la persona que lo merezca. Y después hay una cosa muy bonita de la película, el final de la película se escribió rodando. Nosotros nos pasamos durante 2 años quién ganaba al final. ¿Ganaba Tomás o ganaba Max Fonseca? Y escribimos todas las versiones. Hasta que él la rueda por primera vez y le dice, qué bonito sería ver a Max Fonseca que hiciera eso, dispararle sobre la cara a Tomás. Lo dijo el que hacía el que muere con Max Fonseca, el que hace de su guardaespaldas, el que limpia la sangre de la pared. Y dice Juan Carlos, Andrés, es un empate. Y nunca lo habíamos pensado. 2 años viendo, y el tipo tuvo y ahí mi admiración de un buen director, cuando un director tiene una idea y lucha por ella, obligó a rodar otra vez. Es un empate. No es una victoria, nadie gana. Bueno, es que podemos estar ahora escuchando a Teresa. Esta mañana tuvimos la suerte de contar con el coloquio matinal, esta mesa redonda sin mesa, pero bueno, llega el momento, por desgracia, de despedirnos. Él no recibe el premio de honor, y la verdad que será bien merecido, pero la verdad que lo merece Juan Carlos. Juan Carlos Fernandillo, una figura de cine fantástico y terror contemporáneo en España, desde Esposados, que dejó ya su impronta, hasta Danse, cualquier razón, Netflix. Es cierto que este año nos ha aportado muchísimo a los amantes del fantástico. 28 semanas después tenemos un inicio de los mejores para mí el inicio de las películas y no se ha superado. Yo creo ese estilo tan particular y creo que era obligado casi por nosotros homenajear a Juan Carlos y entregar este premio. Su nombre para que lo recoja. Tenemos un pequeño vídeo de agradecimiento de Juan Carlos. Hablo primero yo de Juan Carlos. Exacto. Ahora voy a hablar de Juan Carlos un poquito. Para mí fue un regalo. Juan Carlos para mí es una persona muy importante en mi vida. Fue la persona que me sacó de mi isla y me obligó o me invitó a escribir esto. Y creo que Juan Carlos es una persona que debe tener una de las imágenes más poderosas, debe tener uno de los subconscientes. Es una persona maravillosa. Y yo la única cosa siempre pido y siempre le digo, sigue haciendo películas, Juan Carlos, ya más películas porque es una persona... Todavía no hemos visto, y es lo que a mí me gusta de Juan Carlos, no hemos visto su mejor película. Y teniendo ya películas maravillosas. O sea, que es un premio merecidísimo. La única cuestión es que esto es una etapa más. Esto no es el final de nada. Que sea una etapa más. O sea, que yo a Juan Carlos le quiero agradecer que me invitara a escribir su primera película, que me haya puesto dentro de su mundo. He podido colaborar con él con otras películas. Y que mi carrera como cineasta tiene mucho que ver la generosidad, tiene mucho que ver con la generosidad de Juan Carlos. Y en ese sentido, pues, yo os doy las gracias y agradecemos que nos den. Gracias de corazón por este premio honorífico Pulsera Fantástica. Es un placer inmenso recibir este galardón y haber compartido con vosotros mi primera película Intacto. Quería dedicar este premio especialmente a mi amigo y compañero de aventuras en esta historia, que fue Andrés Coppel, guionista, presente ahí con vosotros, que tuvo la paciencia y dedicación de acompañarme en esta aventura que fue muy, muy especial para mí. Gracias de corazón y espero veros pronto. Un abrazo enorme.